Te dijeron que los átomos son estables, pequeños, quietos, seguros, la unidad básica de la materia, sólida, confiable, permanente, eso es lo que te enseñaron y está incompleto. Algunos átomos explotan solos, sin que nadie los toque, sin calor, sin electricidad, sin ninguna causa externa que lo explique. En este momento, mientras me escuchas, hay átomos en tu cuerpo, en las paredes de tu cuarto, en el aire que respiras, que están a punto de hacerlo. Y la pregunta que a mí me quitó el sueño durante años es esta: ¿cómo puede algo explotar si nadie lo provoca? Esa pregunta parece simple, no lo es. Yo pasé décadas buscando la respuesta en un laboratorio en París que olía a humedad y a químicos que hoy están prohibidos. Trabajé con materiales que brillaban solos en la oscuridad. Procesé toneladas de roca con mis propias manos. Y lo que encontré cambió para siempre lo que la humanidad creía saber sobre la materia. Hoy te cuento todo, desde el principio, sin atajos. Pero primero necesito que olvides algo. Cuando digo que un átomo explota, no estoy hablando de fuego, no estoy hablando de ruido, no estoy hablando del tipo de explosión que ves en una película. Estoy hablando de algo más silencioso, más pequeño y mucho más perturbador. El núcleo del átomo se rompe, lanza partículas al exterior, libera energía y en ese proceso el átomo deja de ser lo que era, se convierte en otro elemento completamente diferente. Un átomo de uranio se desintegra y se convierte en torio. El torio se desintegra y se convierte en protactinio. El protactinio en radio. El radio en radón. Cada desintegración, cada pequeña explosión silenciosa transforma la materia en algo nuevo. Eso no es química. En química los átomos se combinan y se separan, pero siguen siendo los mismos átomos. Lo que estoy describiendo es diferente. Es el núcleo mismo cambiando. Es la identidad del átomo transformándose. Eso fue lo que descubrí en 1898. Y cuando lo publiqué, muchos colegas no me creyeron porque violaba todo lo que se asumía sobre la permanencia de la materia. Ahora viene la parte que necesitas entender para que todo lo demás tenga sentido. ¿Por qué algunos átomos hacen esto y otros no? Entra al núcleo conmigo un momento. Dentro de ese espacio increíblemente pequeño, millones de veces más pequeño que el átomo completo, hay protones y neutrones apretados juntos. Los protones tienen carga positiva. Y aquí está el problema. Las cargas iguales se repelen siempre. Es una ley fundamental del electromagnetismo. Entonces, ¿cómo es posible que el núcleo no explote inmediatamente? ¿Qué mantiene a esos protones juntos si se están repeliendo constantemente? La respuesta es una fuerza que casi nadie menciona fuera de los libros de física avanzada. Se llama la fuerza nuclear fuerte. Y es exactamente lo que suena, la fuerza más poderosa que existe en la naturaleza. A distancias muy cortas dentro del núcleo, esta fuerza es capaz de superar la repulsión eléctrica entre protones y mantenerlos unidos. Piénsalo así. Imagina que estás intentando juntar dos imanes con el mismo polo. Los sientes empujarse, pero tú aprietas con las manos y los mantienes juntos a la fuerza. Eso es lo que hace la fuerza nuclear fuerte dentro del núcleo. Aprieta, mantiene todo unido a pesar de la repulsión. Pero, y aquí está todo, esa fuerza tiene un límite. Cuando el núcleo tiene demasiados protones, la repulsión eléctrica empieza a ganar. Es demasiado peso de un lado, demasiada tensión acumulada. La fuerza nuclear fuerte no puede compensarlo todo. Y en algún momento el núcleo cede, no de golpe, no como una explosión convencional, sino expulsando algo, una partícula, un fragmento, energía pura, para reorganizarse, para encontrar un estado más estable, para aliviar la tensión interna que no podía sostener. Eso es la radiactividad, no es un accidente, no es un fallo. Es el núcleo haciendo lo único que puede hacer cuando la tensión interna supera lo que puede sostener. Y ahora viene la parte que a mí, incluso después de décadas de trabajar con esto,
todavía me resulta profundamente extraña. No puedes predecir cuándo va a ocurrir. Toma un átomo específico de carbono 14. Ese átomo se va a desintegrar en algún momento. Eso es seguro. Pero ¿cuándo? No hay manera de saberlo. No importa la temperatura, no importa la presión, no importa cuánto tiempo lleva existiendo ese átomo particular. El momento exacto es completamente aleatorio. Esto no es porque nos falte información, no es porque nuestros instrumentos sean imprecisos, es porque la naturaleza misma a nivel cuántico no ha determinado ese momento todavía. Piénsalo con esta imagen. Imagina un estadio lleno, 50,000 personas. Sabes con precisión matemática que en exactamente una hora la mitad de esas personas habrá salido. Puedes apostar tu vida a ese número y ganarías. Pero no puedes señalar a una persona específica y decir, tú saldrás a las 7:34. No existe esa información, no existe en ningún lugar del universo, ni siquiera en el futuro. Eso es lo que significa que la desintegración radiactiva sea aleatoria a nivel cuántico. No es incertidumbre por ignorancia, es incertidumbre como propiedad fundamental de la realidad. Cuando yo empecé a entender esto, que había encontrado un fenómeno donde el determinismo clásico simplemente no aplica, me quedé quieta un momento en el laboratorio, porque eso cambia todo lo que asumimos sobre causa y efecto. En física clásica, la física de los planetas, de las manzanas que caen, de los coches en una carretera, si conoces las condiciones iniciales con suficiente precisión, puedes predecir el futuro. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto predecible. La radiactividad dice, no, no siempre. A esta escala, el universo opera con probabilidades, no con certezas. El futuro de un átomo específico no está escrito. Existe como una distribución de posibilidades hasta que ocurre. Para mí, eso no fue decepcionante. Fue lo más honesto que la naturaleza me había dicho jamás. Ahora, lo que sale cuando el núcleo se desintegra, no siempre sale lo mismo. Hay tres tipos principales de lo que yo llamo, sin dramatismo, la explosión silenciosa del átomo. El primero son las partículas alfa. El núcleo expulsa un paquete compacto de 2 protones y 2 neutrones, básicamente el núcleo de un átomo de helio. Estas partículas son relativamente grandes y lentas. Una hoja de papel las detiene, la piel las detiene. Desde afuera son casi inofensivas, pero si entran al cuerpo, si las respiras o las ingieres, es otra historia, porque adentro, sin barrera, depositan toda su energía directamente en el tejido. Eso fue parte de lo que me hizo daño sin que yo lo supiera. Respiré partículas alfa durante años. No había papel entre ellas y mis pulmones. El segundo tipo son las partículas beta. Un neutrón dentro del núcleo se convierte en protón. Sí, eso puede ocurrir. Y en ese proceso lanza un electrón de alta energía al exterior. Estas partículas son más rápidas, más penetrantes. Una lámina de aluminio las detiene, pero atraviesan la piel sin problema. Y el tercero son los rayos gamma. No son partículas, son energía pura, radiación electromagnética de altísima frecuencia. Atraviesan paredes de concreto, atraviesan el cuerpo humano completamente. Para detenerlos necesitas plomo grueso o metros de hormigón. Tres tipos de explosión, tres formas diferentes en que el núcleo alivia su tensión interna. Y aquí está algo que cambió fundamentalmente la física cuando lo entendimos. Esta radiación no viene de reacciones entre átomos, no es química, viene del interior del núcleo mismo. Antes de mi trabajo, el átomo se consideraba indivisible, indestructible, la unidad última de la materia que no podía ser alterada por ningún proceso conocido. Lo que descubrí demostró que eso era incorrecto. El átomo tiene partes y esas partes pueden reorganizarse. El núcleo puede cambiar y cuando cambia, el elemento cambia. La materia se transforma en otra materia. Eso no era solo un dato nuevo, era una forma completamente diferente de entender qué es la materia.
Ahora quiero que salgas del laboratorio conmigo un momento. Los átomos radiactivos no los inventó el ser humano, no son una consecuencia de la tecnología nuclear del siglo XX. Existen desde la formación del universo, desde los primeros minutos después del Big Bang, cuando la materia tomó forma por primera vez. El uranio que está en la corteza terrestre ahora mismo lleva desintegrándose desde antes de que existiera el sistema solar. Cada segundo en algún lugar del planeta, un núcleo de uranio se reorganiza silenciosamente y lanza partículas al entorno. Eso lleva ocurriendo hace 4.500 millones de años. Y esa desintegración, esa explosión silenciosa y constante de átomos es parte de lo que mantiene caliente el interior de la Tierra. El calor del núcleo terrestre no viene solo de la formación del planeta, viene en parte de la desintegración radiactiva de elementos como el uranio, el torio y el potasio 40 en las rocas profundas. El planeta se calienta desde adentro porque los átomos explotan solos. Sin eso, sin esa inestabilidad atómica constante, la Tierra sería geológicamente muerta. No habría volcanes, no habría placas tectónicas, no habría ciclo de minerales que hace posible la vida en la superficie. La inestabilidad del núcleo atómico es parte de la razón por la que existimos. Curie lo dice en voz baja, como si todavía le sorprendiera después de todo este tiempo. Cada vez que un átomo se desintegra en algún lugar del universo, en una roca en el fondo del océano, en una estrella a millones de años luz, en el interior de tu propio cuerpo, el universo cambia. Un elemento se convierte en otro, la configuración de la materia se altera permanentemente y ese cambio no se puede deshacer. Ahora te digo algo que considero importante ser honesta sobre. Podemos describir la radiactividad con una precisión matemática extraordinaria. Podemos calcular la vida media de cualquier isótopo con exactitud. Podemos predecir el comportamiento estadístico de millones de átomos. Podemos usar esa comprensión para construir reactores nucleares, para hacer tomografías, para fechar fósiles con carbono 14, para tratar tumores con radiación dirigida. Todo eso lo podemos hacer. Pero la pregunta más profunda, ¿por qué existe la inestabilidad como propiedad de la materia? ¿Por qué el universo permite que el núcleo atómico sea un campo de tensiones en equilibrio precario en lugar de una estructura perfectamente estable? Esa pregunta no tiene respuesta completa todavía. Yo descubrí la radiactividad, le puse nombre, pasé mi vida estudiándola. Y honestamente, el universo me dejó con más preguntas que respuestas. Eso no es un fallo de la ciencia, es la ciencia siendo honesta sobre sus propios límites. Y yo prefiero esa honestidad a cualquier explicación fácil que cierre el tema prematuramente. Nombrar algo no es entenderlo. Eso lo aprendí muy temprano y la radiactividad me lo recordó durante toda mi vida. Déjame terminar con algo que pienso que vale la pena decir. Tendemos a ver la estabilidad como lo normal, como el estado natural de las cosas, y la desintegración, la inestabilidad, el cambio como anomalías, como fallos, como algo que debería corregirse. Pero, ¿y si es al revés? Sin la inestabilidad del núcleo atómico, ¿no habría calor interno en la Tierra? Sin ese calor, no habría tectónica de placas. Sin tectónica de placas, los continentes serían planos y los océanos cubrirían todo. La vida compleja como la conocemos probablemente no existiría. Sin la desintegración radiactiva de elementos pesados en las estrellas antiguas, los elementos que componen tu cuerpo, el carbono, el hierro, el calcio, no habrían sido distribuidos por el universo para que pudieran formar planetas y personas. La explosión silenciosa de átomos solos, aleatoria e impredecible, lleva ocurriendo desde el principio del tiempo y va a seguir ocurriendo mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido.
después de que esta estrella se apague, después de que el sistema solar deje de existir. En algún lugar del universo, en este momento exacto, un núcleo atómico está cediendo, está lanzando una partícula al vacío, está convirtiéndose en algo diferente a lo que era un instante antes, silencioso, invisible, completamente solo y completamente inevitable. Eso no me da miedo, me da curiosidad y espero que a ti también.